Buenos días mis amados hermanos, Dios me les bendiga, sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Tiempo de tu Diario Vivir. El día de hoy quiero hablarles sobre la comunión y la permanencia. El libro de Lucas, capítulo 24, versículo 13 al 16 dice: Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron. Habían pasado 3 días desde que Jesús había muerto, pero los discípulos ya no eran los mismos. Algo había pasado con ellos. No solo habían perdido a su maestro, sino que en tan solo 3 días habían perdido la presencia de Dios en sus vidas. Del mismo modo, hay momentos en nuestra vida donde ya no lo sentimos, aunque ciertamente Él siempre está contigo y conmigo. Sin embargo, la realidad es que nosotros somos los que nos hemos perdido de Dios y de sus maravillas. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, lo hace como un viento recio o como lenguas de fuego, y aunque no lo podemos ver, sabemos que está allí. Pero cuando el Espíritu Santo se entristece, lo hace sin hacer ruido y sin que nos demos cuenta. Mis amados hermanos, es terrible perder una casa, es difícil perder dinero, es duro perder un trabajo, es doloroso perder un ser querido, pero si hay algo que nunca podemos permitirnos perder, es la comunión con Dios. El versículo 16 de este mismo pasaje dice: pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Lo primero que les pasó a los discípulos fue que no podían reconocer al Señor caminando con ellos. En ocasiones también caminamos sin reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas. Vamos a una iglesia e incluso somos líderes, pero sin visión espiritual. Todo esto es porque perdimos el verdadero propósito de nuestras vidas. Y el verdadero propósito de nuestra vida es Dios. Es por eso que he titulado este devocional Comunión y Permanencia, porque muchos podremos decir: aún en este tiempo yo he permanecido en los caminos del Señor. Y ciertamente hemos permanecido en los caminos del Señor, pero muchos hemos permanecido sin tener comunión con Él. Y eso era lo que estaba pasando aquí. Aunque los discípulos en el camino de Emaús no podían ver a Jesús, Él estaba con ellos. Del mismo modo también hoy, cuando ustedes y yo no podemos ver qué vamos a hacer con nuestra vida, ni qué hechos vienen de aquí en adelante, Dios está con nosotros y Él quiere devolvernos la visión. Y aunque van a haber momentos en los que tal vez no sintamos a Dios o donde quizás Él parece distante, eso no significa que Él se haya ido. Hay una reflexión que yo leí años atrás titulada Huellas en la arena. Y era de un hombre que iba caminando por la arena y mientras caminaba veía 2 pares de huellas. Y hubo un momento en el que el hombre comenzó a ver un solo par de huellas y comenzó a preguntarse: ¿dónde te fuiste, Dios? Y él respondió: son mías las huellas que ves, porque cuando pasas por problemas, mi gracia es la que te sostiene. Y lo mismo pasa con nosotros, y es en ese momento cuando tú y yo estamos siendo cargados por Dios, pues Él nos tiene en sus brazos y allí nos encontramos seguros. El versículo 17 dice: ¿qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó, y se detuvieron cabizbajo. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que perdimos la comunión con Dios? Cuando cambia nuestra forma de hablar, cuando comenzamos a discutir por todo y principalmente cuando decae nuestro semblante. Los discípulos ya no estaban hablando de fe, ya no estaban hablando con esperanza ni en términos de victoria. Su lenguaje había cambiado, pues aún no habían entendido el plan de la salvación por medio de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y por esa razón estaban desanimados y sus palabras eran de derrota. Cuando tú y yo perdemos la comunión con Dios en nuestra vida, nuestra forma de hablar cambia. Nuestras palabras ya no tienen ese fuego, ya no tienen esa pasión, esa fe, sino que se vuelven palabras de fracaso, de derrota, y podemos tener disputas y contiendas con otros. ¿Saben por qué son tan importantes las palabras? Porque las palabras muestran lo que hay en nuestro corazón. La Biblia dice que de una misma cisterna no pueden salir agua dulce y agua amarga. Recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca, y si nuestro corazón está lleno de Dios, hablará de Dios. Los discípulos no solo habían cambiado sus palabras, sino que además ahora estaban tristes. Y cuando perdemos la comunión con el Señor, inmediatamente perdemos el gozo y la alegría. Y quizás sigamos haciendo las mismas cosas, pero es solo por costumbre. Las hacemos por obligación, pero ya no por amor a Dios. Cuando yo tengo comunión con Dios, hay algo que arde dentro de mí que me empuja a trabajar en la obra de Dios. Cada cosa que me encargan hacer es para mí una bendición y no un gran peso. Él dijo que su yugo es fácil y ligera su carga.
hago todo con alegría y siento que es un privilegio, puesto que ya no estoy trabajando para un hombre, sino para el Rey de Reyes y Señor de Señores. El versículo 19 y 20 dice: Jesús preguntó: ¿qué ha pasado? Y ellos le respondieron: lo que le han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret. Para Dios y para la gente, Jesús hablaba y actuaba con mucho poder, pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran, clavándolo en una cruz. Los discípulos comenzaron a hablar de Jesús en tiempo pasado como si todo ya hubiera terminado. Cuando una persona pierde la comunión con Dios, empieza a vivir en el pasado. Yo antes tenía la presencia de Dios, yo antes predicaba, yo antes era bendecido, antes era así. Recordemos que el pasado ya pasó, que ya no estamos allí ahora. Y es por eso que cuando nuestro corazón arde por su presencia, comprendemos en nuestro interior que Jesús vino para darnos un presente diferente y un futuro de bendición. Así que no permitamos que nada nos robe la comunión con Él y que nada nos haga volver atrás. El versículo 21 dice: nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Y fíjense ustedes esto. Ellos decían: ya hace 3 días que murió. Y esto pasa muy a menudo. Cuando perdemos la comunión con Dios, perdemos la esperanza. La fe de estos hombres que habían visto a Jesús resucitar muertos, sanar enfermos y hacer toda clase de milagros, había empezado a menguar. Y yo quiero invitarles, mis amados hermanos, en este día, que no nos llenemos de dudas ni de temores, que nos llenemos de fe y de esperanza. Cuando perdemos la comunión con Dios, nos volvemos personas temerosas y comenzamos a vivir solo de manera racional y dejamos de vivir por fe. Es por esta razón que debemos vivir en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. El versículo 28 y 29 dice: cuando se acercaron al pueblo de Emaús, Jesús se despidió de ellos, pero los 2 discípulos insistieron: quédate con nosotros, ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Jesús se fue a la casa con ellos. Y la invitación en estos versículos para nosotros es que nosotros no necesitamos una visita de Jesús. Nosotros necesitamos que Jesús se quede como dueño de nosotros. La actitud de los discípulos de insistir hizo que Jesús se quedara con ellos. ¿Y qué sucedió una vez que Jesús se quedó con ellos? Fíjense lo que dice el versículo 30 al 35. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se los dio. Entonces los 2 discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Los 12 dijeron: ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como un fuego que ardía en nuestros corazones? En ese mismo momento regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles junto con los otros miembros del grupo. Los que estaban allí les dijeron: Jesús resucitó, se le apareció a Pedro. Y los 2 discípulos contaron a los del grupo todo lo que había pasado en el camino de Emaús y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Y es por eso que el día de hoy, mis amados hermanos, yo quiero invitarles a que permanezcamos siempre en su presencia y mantengamos una íntima comunión con nuestro Dios, recordando en nuestro diario vivir que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana y que cada día podemos hacer de nuestro tiempo un tiempo de acción.